Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Un placer estar aquí nuevamente hablando de mercados, hablando un poco de la coyuntura actual de la economía global y dándoles mi visión de lo que podemos esperar para el segundo semestre en los mercados de capitales y ver qué oportunidades comienzan a visualizarse en medio de este, de este comienzo de 2022 bastante malo en términos de la performance de los mercados. Vamos a hablar un poquito de la macro en primer lugar, después pasamos a lo que se está esperando en cuanto a las tasas de interés, sobre todo haciendo énfasis en la Reserva Federal, que eventualmente son las tasas que dominan el mundo, ¿sí? Y después vamos a hablar, obviamente, de el mercado en general, algo de la cartera de Portafolios Sin Fronteras y eventualmente después algunas ideas de inversión que traje para abrir y hacerlo de manera descontracturada y relajada el juego a preguntas y respuestas y a tener alguna charlita del mercado. La idea es no ocupar más de una hora, ¿sí? Obviamente, aquí el desafío de la estructuración de la charla es la siguiente. Yo voy a armar una presentación para hablar unos 30 minutos en promedio. A lo largo de los distintos slides me pueden ir consultando algunas preguntas, para ello las canalizan en el chat. Y después sí, sobre el cierre, podemos abrir un poco los micrófonos y hablar un poquito más para quien lo desee. Así lo hacemos de manera ordenada y también, digamos, todos podemos participar. Vamos a avanzar entonces con lo que preparé para hoy. Básicamente aquí tienen lo que es la hoja de ruta. 4 puntos centrales, un poco ya lo discutí recientemente y lo presenté recientemente, pero tiene que ver con la situación de la coyuntura económica hoy, qué es lo que está rigiendo hoy los mercados, y el título habla por sí solo, ¿no? El miedo a la recesión. Después vamos a hablar un poco del mercado de tasas de interés, sobre todo qué es la lectura que está haciendo el mercado, qué es lo que se está negociando en torno a la probabilidad de que la Reserva Federal tenga que ajustar su política monetaria mucho más allá de lo que está esperando hoy el mercado, de qué depende y cómo está impactando eso en el mercado global de bonos. Vamos a ir a hacer un doble clic en el equity, un poco qué representa lo que estuvimos viviendo hasta ahora en los 5 primeros meses de este 2022, qué podemos esperar para junio y qué podemos esperar para un poquito más de visión, el resto de lo que implica, digamos, el año 2022 y un poco del portafolio y algunas ideas de inversión adicionales que traje para compartir con ustedes y charlar un ratito al respecto. A ver, el miedo a la recesión. Para aquellos que participan con bastante asiduidad de estos encuentros y con bastante frecuencia, han notado que ha venido cambiando un poco el foco del mercado, si se quiere, yo diría en 3 instancias centrales, ¿sí? Hace un año atrás, seguramente el ojo estaba mucho más puesto en cómo iba a ser la recuperación del mundo post pandemia, ¿sí? Recuerdan que hablábamos de una etapa de desigualdad en el tema de la distribución de las vacunas y que eso de alguna manera alteraba un poco el ritmo de recuperación de distintos países de las regiones más importantes a nivel de la economía global. Eso un poco se fue disipando, se vio una recuperación muy robusta que fue desde las economías desarrolladas hacia los mercados emergentes, primero Estados Unidos, después Europa, acompañó con algo de lag y algo de desfasaje China, ¿sí? Pero parecía que la salida de la pospandemia era bastante uniforme, que las políticas expansivas en términos de política monetaria y política fiscal habían dado su resultado y se empezaba a visualizar un problema que era la incipiente inflación. Obviamente que las causas de esa inflación estaban bien claras, había 2 caminos centrales. El primer camino era
esa gran cantidad de emisión monetaria que se había lanzado al mercado, de esa moneda fiduciaria de una manera agresiva como nunca antes había pasado, y que eso de alguna manera, digamos, era una prueba de fuego para la historia económica reciente, ¿sí? De cómo se iba a acomodar toda esa masa de dinero, cuándo iban a empezar a retirarse, digamos, esos estímulos. Y después también había una fuente de, si se quiere, generación de inflación, que venía sobre todo de esa demanda que estaba reprimida a lo largo de lo que fue el año y el año y un par de meses de la cuestión más dura de la pandemia, ¿sí? Eventualmente también se había generado un exceso de ahorro muy grande en las familias a nivel global, justamente por esos paychecks que se daban alrededor del mundo y esos soportes. Obviamente que fue distinto el impacto en cada una de las economías, con limitaciones y fortalezas de acuerdo a el nivel de actividad que estábamos analizando. Y después, básicamente, el foco comenzó a pasarse al lado de si la inflación, digamos, la segunda parte de la recuperación económica, si la inflación era más un fenómeno transitorio o un fenómeno permanente. Quienes me leen habitualmente y me escuchan, hemos acertado en el pronóstico de que precisamente la inflación iba a ser un fenómeno más permanente que transitorio, porque había muchas cuestiones estructurales que nos estaban teniendo en cuenta en el análisis, sobre todo por parte de los hacedores de política económica, y adicionalmente porque justamente los hacedores de política monetaria principalmente se habían enamorado de las bondades de esa mega emisión de dinero fiduciario, y tenían miedo a abortar la recuperación temprana si sacaban los estímulos realmente más temprano de lo que ellos consideraban un periodo normal. Sin embargo, lo que se vio es que ese retraso de muchos bancos centrales en poder brindar políticas de anticipación en retiro de los estímulos hizo que parte de esa inflación temporaria tenga que ver más con una cuestión de permanencia que de temporalidad. Y ahora el foco, para mí, ya deja de estar en torno a la inflación y el foco central está en torno a el nivel de actividad y al miedo a la recesión económica y y cuán fuerte será, digamos, el parate de actividad a nivel global. Obviamente que todos estos hechos se van concatenando. Una parte importante, no menor, de la estabilidad económica y los límites a la expansión de la economía global que se están observando hoy tienen que ver con la idiosincrasia del manejo de la pandemia por parte de China. También otro tanto es atribuible sin duda a quizás la incertidumbre que generó la guerra de Rusia con Ucrania, pero principalmente el factor central que está haciendo que esta, digamos, recuperación no tenga sustento tiene que ver con la inflación y con la demora en sacar las políticas de estímulo monetario y fiscal. Y eso, digamos, ha generado una aceleración inflacionaria que fue comiendo los niveles de poder adquisitivo de los asalariados, de las familias, y a medida que se les iba acabando el combustible justamente de ese exceso de ahorro que habían logrado durante la pandemia, obviamente iban a enfrentar problemas. Y adicionalmente tenías un factor que ayuda a todo este diagnóstico, que es una política monetaria muy agresiva que está teniendo ya los primeros ejes de traslado de los efectos negativos a través del mecanismo del crédito en la economía americana y en otros mercados importantes. ¿Sí? Ya vemos que la tasa de interés de referencia de la Fed, que se movió apenas 50 basis de donde estaba, ya generó una importante suba del costo de los mortgage, de las hipotecas en los Estados Unidos, ralentizando mucho el nivel de actividad allí. También vemos los primeros incumplimientos de algunos préstamos, ¿sí? Sobre todo los préstamos más de mala calidad, en el sector de, por ejemplo, préstamos personales en los Estados Unidos, pero en este sentido, la Reserva Federal no se puede dar el lujo, al menos de cortísimo plazo, de mostrarse débil frente a el accionar que tiene que hacer respecto a la política monetaria. ¿Por qué? Porque las expectativas inflacionarias de alguna u otra manera pueden descarrilarse aún más.
Mi sensación, vuelvo a repetir, es que lo peor de la inflación en los Estados Unidos, ya lo vimos, fue en marzo y abril. Yo creo que ahora la recesión, digamos, hay que ver qué magnitud de recesión vamos a tener, más todo lo que fue el efecto riqueza negativo del mercado de capitales, conjuntamente con una política monetaria mucho más dura, no solamente de la Fed, sino del resto de los participantes del mercado financiero global, van a hacer, digamos, que el ajuste de la demanda sea bastante más rápido, y eso debería de alguna manera encarrilar la situación hacia una inflación mucho más sostenible de mediano plazo, con el costo lógico de lo que estamos ya viendo hoy, ¿no? Por ejemplo, muchísimas empresas del sector tecnológico anunciando que han frisado las nuevas contrataciones. Muchas de ellas han incluso rebajado su plantilla, despidiendo entre el 10, 15 y 20% de su dotación más importante de personal. Hoy, por ejemplo, Microsoft acaba de anunciar por la mañana que no va a cumplir con sus metas de ingresos y ganancias esperado para el trimestre en curso. Y obviamente esto recién empieza. El problema es cuánto del mercado ya descontó todas estas malas noticias con la baja que tenemos hasta el momento y cuánto no. En el medio, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dice que hizo un mea culpa, diciendo, bueno, me equivoqué respecto a mi pronóstico de inflación, y también señaló justamente la semana pasada que el ritmo de contratación de la economía americana y de generación de empleo se iba a ralentizar. También vamos a tener la reunión prevista entre Jerome Powell y el presidente de los Estados Unidos, donde Joe Biden va a ratificar la independencia del Banco Central. Ahora, si va a ratificar algo que ya se sabe a priori, digamos, ¿para qué va a tener lugar la reunión? Eso es lo que se preguntan muchos. Y obviamente empiezan las especulaciones, ¿no? En un contexto donde la credibilidad y la reputación de Joe Biden está bastante dañada, con bastante pesimismo encima, obviamente esta visita del jefe del Banco Central norteamericano a la Casa Blanca genera suspicacias. ¿Qué tipo de suspicacias? Bueno, la suspicacia lógica de que la política quiera imponerse sobre la racionalidad económica, en términos de que ponga algún tipo de limitación y bloqueo a la postura hawkish de la Reserva Federal. Mi sensación es que esto no va a hacer falta. A partir de la segunda parte del año vamos a ver algunos índices de inflación menores, y esto de alguna manera le va a permitir al Banco Central norteamericano no ser tan agresivo. Sí, lo que vamos a ver es una sobrereacción de la Fed que eventualmente la vamos a tener claramente aquí, digamos, ¿no? En los meses que vienen, con una reunión de política monetaria prevista ahora para fin de junio y otra para fin de julio, donde se espera un accionar agresivo de la Reserva Federal. Esto se da en un marco, ¿sí?, con algunas de las cosas que mencionaba anteriormente. La primera es que hoy se conoció, por ejemplo, que el ritmo de creación de empleo privado, netamente privado, a través de una encuesta que es la ADP Payroll Survey, ¿sí?, que se da a conocer justamente la misma semana, de una manera previa al que se da a conocer el dato de creación de empleo oficial, que es el primer viernes de cada mes. Bueno, hoy se conoció que fue el menor ritmo de creación de empleo privado desde la salida de la recesión en marzo de el 2020. ¿Sí? Eventualmente, quizás un efecto de esto era esperable, ¿sí?, lógicamente porque la economía norteamericana está en una situación de casi pleno empleo, pero por el otro, era una situación donde el mercado estaba esperando al menos el doble de la creación de empleo que se visualizaba para este mes. Y mañana vamos a tener el dato oficial de empleo, de creación de empleo, en el cual, digamos, ahí va a estar puesto el foco en dos cuestiones centrales. La primera cuestión central, que es lo que viene mirando el mercado en los últimos meses, tiene que ver básicamente con la noción de si efectivamente hay una inflación de salarios. Es decir, con la tasa de desempleo cerca de
el 3,5, 3,6%, que es una situación muy cerca del desempleo estructural, bueno, efectivamente si hay una inflación de salarios que presione a la inflación a nivel agregado. Y después, lo que va a tener en juego más importante, desde mi punto de vista, va a ser el nivel de creación total de empleo de la economía americana. Si el nivel de creación total de empleo de la economía americana se desvía lo suficientemente fuerte de las estimaciones del mercado, que hoy están en 325.000 puestos laborales, evidentemente eso va a dar, si se quiere, cierto alivio a una política monetaria necesaria mucho más dura para enfriar la economía a costa de una recesión económica. ¿Sí? Obviamente entonces vamos a empezar a ver esta sensación de que a medida que desacelera la economía americana y el ritmo de creación de empleo, va a ser menos necesario en el segundo semestre una política monetaria fuerte por parte de la Fed. Obviamente hay que ver cuál de los dos efectos o cómo es ese equilibrio de fuerzas opuestas que se compensan, digamos, en las cotizaciones del mercado. En el medio, lo que les vengo diciendo anteriormente, el nivel de tasa de ahorro de las familias americanas, ¿sí? Como porcentaje de el ingreso disponible cayó a un mínimo desde el año 2008. ¿Sí? Fíjense que hoy el nivel de ahorro está cerca del 4,4% del total del ingreso disponible de las familias, ¿sí? Nivel que se busca nuevamente en el año 2008. Y fíjense los picos de nivel de ahorro que hubo en los dos periodos más fuertes de cuarentena. La primera en marzo del 2020, donde el nivel de tasa de ahorro llegó al 30-35%, y la segunda a principios del 2021, digamos, cuando recién iniciaba la vacunación en Estados Unidos y se dio una segunda ronda de paychecks o estímulo fiscal para las familias. Pero gran parte, fíjense, gran parte del ritmo de expansión de la actividad económica de Estados Unidos se hizo a costa de ir diluyendo todo este exceso de ahorro que se había conseguido durante lo peor de la pandemia. El otro motor importante que llama la atención respecto al crecimiento mundial es qué está pasando en China. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en China? Básicamente lo que está pasando, primero, como siempre ocurre en China, es un bajísimo nivel de información y la transparencia de la información. Pero luego lo que está ocurriendo es que estas medidas draconianas de cerrar y meter lockdowns, ¿sí?, permanentemente ante casos de COVID-19, hace pensar que nada se hizo, digamos, o se aprendió respecto a experiencias pasadas. Y esto le está pasando factura a las proyecciones de crecimiento de la economía china para este año. Ahí, como vemos, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS ya proyectan una expansión de la economía china por debajo del 4% este año, ¿sí? Que es claramente muy inferior, es un 50%, un 35% inferior a las tasas de crecimiento del 6% que mostraban antes de la pandemia de la economía china. Como vemos ahí en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Acá tenemos el nivel de actividad manufacturera en China, que es la línea blanca y que funciona muchas veces como un leading indicator de lo que puede pasar en el mundo, es decir, con un mecanismo de anticipación. Y lo que vemos es que cayó con estas lockdowns y cierres totales de provincias muy importantes, cayó por debajo de 50 puntos, que es la zona que dirime la expansión de la recesión del sector manufacturero. Hoy el sector manufacturero chino está en recesión. Obviamente, como siempre ocurre, independientemente de las causas, el mercado financiero se adelanta. Los activos de riesgo chino cayeron estrepitosamente, sobre todo las acciones, y empresas muy importantes están a precios muy, muy atractivos para quienes quieren correr ese riesgo. Sí, eventualmente también estiman que lo peor de la economía china ya pasó y que ahora la política de COVID-0 va a ser forzosamente abandonada porque eventualmente la economía no lo tolera más. Entonces, Estados Unidos, en el punto de inflexión de la desaceleración económica,
y China, con una gran desaceleración económica, hacen tambalear los niveles de actividad a nivel global. En este marco también se da lo que se denomina el tightening. ¿Qué es el tightening? Es el retiro de los dólares que ha inyectado la Reserva Federal a lo largo de estos 2 años. Esta es la hoja de balance de la Reserva Federal. Los activos totales llegan a casi 9 trillones y a partir justamente de junio comienza el retiro del estímulo monetario. Se piensa que el retiro va a ser gradual, ¿sí? La hoja de activos pasaría de 9 trillones o billones nuestros a 8 trillones para principios del 2023. Sería un retiro de casi 13% de los dólares en circulación que hay en el sistema financiero global en el lapso de los próximos 6-7 meses. Y en el medio, fíjense que el dólar index, ¿sí?, que es el otro gráfico que les muestro, bueno, va al ritmo del compás de la política de ajuste monetario, ¿sí? Fíjense que el dólar index, que había estado fuertemente ofrecido el dólar contra el resto de las monedas desarrolladas durante lo peor de la pandemia por el accionar mucho más rápido y violento de la Reserva Federal en cuanto a la expansión de su política monetaria, comienza con una reversión fuerte que acelera a comienzos de este año con esta noción de suba de tasas de interés por parte de la Fed y retiro de los estímulos monetarios. Así el dólar se llegó a ubicar en el máximo nivel en 20 años y ahora retrocedió. Es este retroceso, digamos, la anticipación de lo que yo les mencioné anteriormente, que la Fed no va a necesitar ser lo suficientemente agresiva a partir del segundo semestre porque la inflación debería ceder ante la desaceleración económica. Bueno, el tiempo dirá, pero eventualmente esta descompresión del dólar es buena para los activos de riesgo, sobre todo para los activos de equity, activos emergentes. Por lo tanto, vamos a seguir con atención esto si es apenas una retrocesión respecto a este gran avance que tuvo el dólar index o se trata de un cambio de tendencia que en definitiva debería ser convalidado por la menor necesidad de suba de tasa de interés por parte de la Fed. Mientras tanto, la reunión pautada para el 15 de junio, ya el mercado descuenta un aumento de tasas de 50 puntos básicos, ¿sí? Es el próximo 15 de junio. La tasa de referencia de corto plazo pasaría del 0,75 a 1,25, 1,5%. Y para fin de julio, 27 de julio más precisamente, se espera nuevamente un ajuste de 50 puntos básicos de la tasa para dejarla en niveles de 1,75, 2%. Mi impresión es que si se da este escenario de 2 aumentos consecutivos de 50 puntos básicos, la siguiente reunión, a la de julio, no va a haber aumento de tasa de interés porque no va a ser necesario actuar tan agresivamente. Iremos a un proceso de política mucho más acomodaticio. Fíjense que el mercado está planteando para fin de año que la tasa con un 57% de probabilidad de ocurrencia se esté ubicando en 2,75 o 3%. Esto es una desaceleración del ritmo de ajuste de tasa de interés significativo para la segunda parte del año. Creo que el mercado incluso está siendo bastante agresivo. Mi impresión es que vamos a terminar el año por debajo del 2,75 de tasa de interés, más cercano al 2,5% de tasa de interés de referencia de la Fed. Y esto debería tener un impacto sobre lo que están rindiendo hoy los bonos del Tesoro americano. Esta es la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años. Pasó desde 1,5% a principios del 2022 a casi 3,10%. Sí, es el peor inicio de año para el mercado de bonos en la historia. El mercado de bonos retrocedió, llegó a retroceder casi 11% el mercado de bonos americanos, cuando ese nivel de retrocesión en el periodo 2016-2018 le llevó 2 años. Esto fue en apenas 5 meses. Hay un rebote ahora, pero quizás lo que nos sirvió, digamos, de este muy mal inicio de año para el término de los bonos es una depuración de esta locura que era que había casi 16 trillones de bonos emitidos en el mundo con tasa de interés negativa. En un contexto donde la inflación global va a estar en torno al 5 o 6%, tener 16 trillones de bonos a tasa negativa nominal es realmente una locura.
Hoy eso se depuró, lo que era casi 16 y 18 trillones, hoy estamos en 2 trillones, 2 billones de dólares, ¿sí? Me parece que es algo más de sentido común y me parece, sin lugar a duda, que quienes adoptan, digamos, justamente la situación, digamos, de que la inflación estructural americana va a tender a su media de largo plazo, quienes creen en esto y quienes ven a partir del 2023 tasas de inflación más alineadas al 3-3,5% anual, bueno, entonces vamos viendo algún atractivo ya en un mercado de bonos que obviamente hace 3 o 4 años había dejado de serlo. Hoy, por ejemplo, hay tasas que se observan en el mercado corporativo de grado de inversión, ¿sí? De bonos de buena calidad crediticia norteamericanos a un plazo de 4 o 5 años con niveles de tasa arriba del 4% anual. Entonces, para quienes les gusta la renta fija, obviamente ahí empieza a aparecer oportunidades para no solamente, digamos, aprovechar en el equity, sino también en lo que es en el fixed income, ¿sí? Y de una manera mucho más alineada a lo que fue la estrategia de inversión más de un inversor latinoamericano de hace 20 años atrás, combinando instrumentos de renta fija con instrumentos de renta variable. Acá hay una pregunta. Juan me dice, además de ser muy selectivos con el equity, ¿cómo veo apostar a preferidas como TANI, PFF, PFXF? Bueno, sin duda que todo esto que estamos diciendo, Juan, respecto a la renta variable o bonos corporativos, también aplica a ETF o estos instrumentos que cotizan como acciones en el mercado y que tienen liquidez, digamos, ¿no? El ETF de acciones preferidas, PFF, por ejemplo, está rindiendo 4,7, 4,6%. Digo, a estos niveles de tasa y bajo mi escenario base, que es justamente una disminución de la inflación, las tasas de inflación y una convergencia ya para fin del año próximo en niveles de 3,5, 3%, me parece que empieza a tornarse bastante atractivo estos instrumentos para obtener menos volatilidad en el portafolio y adicionalmente una tasa de interés real positiva pensada en el mediano plazo, ¿sí? Así que atentos a eso, sobre todo de vuelta y repito, a quienes estaban acostumbrados a invertir en bonos o invertir en instrumentos que pudieran darle una mayor solvencia justamente al portafolio en términos de menor volatilidad y con eso, digamos, ir acaparando distintas alternativas y distintas estrategias de inversión que no estén solamente y netamente atados a lo que es el equity. Si hablamos de equity, déjenme mostrarle algunos slides que acá traje sobre algunas estadísticas interesantes, ¿no? La semana pasada tuvimos la mejor semana de retorno de las acciones, ¿sí? Desde noviembre del 2020, ¿sí? Plena pandemia. Y además se quebró una instancia de 7 semanas consecutivas de retroceso en los índices de acciones. Cuando vamos a la historia y tratamos de evaluar fenómenos similares donde el mercado retrocedió 7 semanas u 8 semanas de manera consecutiva, vemos que en promedio en ese periodo tuvimos, digamos, una caída del 14,6% del mercado, muy alineado a lo que pasó este año, con 14,2% de retroceso, estamos hablando del S&P 500, en el caso del Nasdaq que fue aún mayor la caída, y la historia, si la historia la podemos utilizar como evidencia empírica para tratar de proyectar qué puede pasar en el futuro, bueno, si vemos la historia vemos que en los otros 3 ciclos donde hubo este periodo de retrocesión tan grande en términos semanales, bueno, en los siguientes 3 meses, en 2 periodos, las ganancias fueron del 5,5, 15%, y solamente tuvimos un periodo donde los 3 meses siguientes continuaron siendo negativos, que fue la década del 70. En los 6 meses siguientes, desde ese punto donde se quiebra, digamos, esta racha semanal de retrocesos,
se da vuelta la cosa. Fíjense que en 6 meses tenemos ganancias del 10%, 25% en la década del 80 y una caída de 14% en el 2001, que tiene básicamente que ver con un evento aleatorio y de shock que fue el 9/11, ¿sí? El desastre en del atentado a las Torres Gemelas. Y 12 meses después, desde que se rompe, digamos, esta racha, 12 meses después, se observa que en promedio, si sacamos el 9/11, el mercado rindió un 22% con el 9/11 y la mediana fue del 33%. Quiere decir que de aquí en adelante, aún con volatilidad, si la historia es representativa de lo que puede pasar hacia adelante, una vez que quebramos esta racha de 7 semanas consecutivas de pérdida y retrocesos, deberíamos ver tiempos muy, muy favorables para el mercado, ¿sí? Con un promedio de apreciación en torno al 22%. Y fíjense que también eventos. La semana pasada, les vuelvo a reiterar, el mercado subió 6,6%. ¿Sí? Eventos donde este tipo de ganancias no se veían, en el caso de arriba del 6,2% desde noviembre del 2020. Estos eventos también, digamos, de fuertes ganancias semanales, la historia muestra que es el comienzo de algo bastante mejor en términos de retorno para el mercado. Siempre, digamos, que hubo semanas donde la ganancia fue tan importante, 3 meses, 6 meses y 12 meses después, en la gran mayoría de los casos de la historia del 74 a la fecha, siguieron retornos muy positivos. Obviamente, dentro de un marco de mucha volatilidad, ¿sí? Pero en promedio, después de verificarse esa semana de fuertes ganancias, en promedio viene en los 3 meses un periodo de ganancia de casi 6% del mercado a nivel global. Después de los siguientes 6 meses, el promedio de ganancia fue en torno al 16%, y en los siguientes 12 meses, ¿sí? El promedio de ganancias fue de 22%. Por lo tanto, lo que diría, al menos para mirar la parte media llena del vaso, es que la historia juega a favor de lo que pasó con la acumulación de 7 semanas u 8 semanas consecutivas de pérdida, la ruptura de esas pérdidas semanales con una fuerte ganancia semanal arriba del 6%. Cuando esa ganancia fue arriba del 6%, lo que vino después fue positivo. Ese es el vaso medio lleno. ¿Cuál es el vaso medio vacío? Siempre para todo en la vida hay vaso medio lleno, vaso medio vacío. El vaso medio vacío es que el mes de junio, históricamente, es el mes de peor performance del mercado en la historia, ¿sí? El mes de junio es, en promedio, un mes donde el mercado rindió negativo 1,8%, a nivel desde 1950 a la fecha, ¿sí? Y solamente en el 39% de los casos el mercado tuvo una performance positiva. La pregunta es si este junio va a ser una de esas excepciones que pertenece a ese casi 39%, o se va a adherir a la media y va a marcar un retroceso según la historia del 1,8%. Bueno, hoy tuvimos una muy buena rueda de comienzo, ¿sí? De comienzo, yo diría, y también de continuidad, digamos, de buenas noticias, porque eventualmente hoy el Nasdaq subió más del 2%. Ayer habíamos tenido también una rueda, digamos, con altibajos, pero si bien había empezado negativo el mes, ya lo dio vuelta. Entonces, con mucha volatilidad a la vista, vamos a ver si esto es el comienzo de una excepción o no dentro de esta regla histórica. Y además, como para ponerlo en contexto, las estadísticas muestran que el segundo trimestre
del segundo año de los presidentes americanos tiende a ser el peor trimestre para un gobierno, digamos, ¿sí? Es decir, si tomamos el periodo presidencial, que son 4 años, ¿sí? En el segundo año, el segundo trimestre, ¿sí? Que es lo que estamos transitando y finalizando, y vamos a finalizar el 30 de junio, bueno, en promedio ha sido el peor el peor trimestre de performance, con 2% de caída para cualquier presidente. A ver, Sergio me dice, si pienso que va a seguir subiendo, muchos supuestos gurús de bolsa auguran grandes caídas. Bueno, acá cada cual atiende su juego, ¿sí? Es cierto que hay muchos legendarios inversores, como Ray Dalio, ¿sí? Como Michael Burry, que están esperando grandes caídas de los mercados y actúan en función de su visión, con apuestas negativas en consecuencia. No lo podemos descartar, claramente. Al mismo tiempo, yo digo que Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, el holding, ha gastado más de la mitad de la liquidez que tenía en este primer trimestre del año, haciendo apuestas de valor y obviamente también apostando al mercado financiero y al mercado petrolero, ¿sí? A través de Chevron y Occidental Petroleum. Es decir que hay, digamos, si se quiere, visiones de los dos lados, Sergio, ¿sí? Vamos a ver, evidentemente lo que yo puedo augurar es que para mí la corrección todavía no terminó, al menos las valuaciones actuales no son valuaciones de liquidación, son valuaciones baratas, pero no de liquidación, ¿sí? No de capitulación por parte de una gran cantidad de inversores. Lo que sí estamos viendo es que el inversor retail, que es el que generalmente llega tarde a la fiesta, tanto para comprar como para vender, ha desaparecido de este mercado, ¿sí? Muchos inversores retail ya no están dentro del mercado, muchos inversores retail se han retirado con grandes pérdidas, y también, digamos, hay una sensación de que se tiene mucho más respeto por el mercado, ¿sí? No solamente por el mercado de equity, sino por el mercado de bonos y por el mercado de cualquier otro activo financiero como las criptomonedas, ¿sí? Es decir, todo ha caído fuerte al unísono, está diluyendo todo tipo de apalancamiento que hay en los mercados financieros y eso, de alguna u otra manera, empieza a generar esta sensación de que por ahí el piso está cerca. Uno no tiene que tratar de adivinar el piso, lo que tiene que tratar de hacer es, si tiene dinero fuera del mercado, ver valuaciones atractivas y comprar de manera escalonada, ¿sí? Y estar posicionado cuando estemos seguros donde el punto de inflexión fue alcanzado. Para eso tiene que reducirse la volatilidad y una parte no menor de la recesión de las ganancias corporativas ya la estamos viendo en las valuaciones actuales. El tema es cuánto van a bajar las ganancias corporativas, es decir, cuánto van a sufrir, cuántas más empresas van a anunciar despidos, layoffs y demás, para readecuar su estructura de márgenes y gastos a la nueva realidad. Y finalmente también cuánto es la velocidad de ajuste de la inflación, ¿sí? Cuanto más caiga la inflación, ¿sí? O cuanto antes deje de subir agresivamente la inflación y más se normalice el mundo, es porque la necesidad económica va a ser cada vez más grande y eso también va a ser un gran punto de entrada, digamos, para posiciones de más largo plazo. Entonces, es difícil decir cuándo ocurrirá. Mi impresión es que todavía queda al menos unas semanas de mucha volatilidad y aún más, un poco más de presión bajista. Todavía no veo ingreso de capitales muy, muy importantes con precios de capitulación. Finalmente pasamos a la cartera. La cartera está mostrando algunos signos de recuperación. En las últimas movidas vienen pagando bien. Adidas, nuestro promedio de precio de compra, ya estamos arriba del cierre de hoy. Lockheed Martin, también muy cerca del break-even en Home Depot y en Boyd Gaming. Y dentro de las que son las Big Tech, tenemos a Google mucho mejor posicionada que Facebook. Facebook, tenemos ahí que todavía muy, muy sensible a todo tipo de noticias
que tengan que ver con la empresa, pero también con todo lo que es el sector de growth, ¿sí? Y todo lo que es el sector de Big Tech. Es decir, en situaciones como la de Microsoft de hoy, puede de alguna manera generar un impacto sobre Facebook mucho mayor de que generaría en otras empresas grandes como Google, Facebook, Apple, o incluso mismo la propia Microsoft. Hoy diría que en términos de reputación y credibilidad, Facebook o Meta Platforms es la que la tiene más difícil, la que más, digamos, pruebas va a tener que pasar por parte del mercado, mostrando resultados y mostrando buenas penetraciones de negocios en todo lo que es el metaverso y la optimización de sus negocios vigentes. Finalmente, algunas ideas de inversión, no para incorporar a la cartera, sí para tenerlas en el radar. Como les dije anteriormente, me parece que los activos chinos, para quienes quieren, digamos, correr el riesgo, ¿sí?, de la actual desaceleración de China y este riesgo legislativo, si se quiere, tanto por el Partido Comunista como la posibilidad de algún desliste o no de estos activos, me parece que Alibaba, cotizando a 12 años de precio de ganancia futura, 8,5 veces el cash flow, ¿sí?, y 1,7 veces las ventas, me parece que para aquellos que buscan alguna apuesta agresiva, está como para invertir allí y hacer alguna diferencia. Después, un play mucho más de value y mucho más que tiene que ver con hedgeo y con bueno, el sector de commodities, más precisamente con el sector del acero. Ternium México está cotizando a 4,3 veces las ganancias esperadas este año, una relación de precio-valor libro de 0,63 veces, inentendible, y una relación de precio-ventas de 0,56 veces. Es muy difícil perder dinero con una apuesta de estas características, ¿sí? Y después, para hacer un poco sentido a la presentación que yo les traje hoy, de que los bonos de alguna u otra manera están tomando atractivo y al mismo tiempo, si no va a ser necesario tanto ajuste de tasa de interés, no deberíamos ver mucha más presión de venta fuerte de bonos, de treasuries y otros bonos corporativos. Hay un ETF que es el AOR, que sigue una estrategia de Balanced Strategy, que quiere decir que tiene esta estrategia del 40-60. Casi 40% invierte en otros ETFs de bonos y 60% en todo lo que es ETFs de equity globales, entre ellos el S&P, el Emerging Markets. Entonces es dentro de un instrumento una estrategia híbrida entre acciones y bonos que puede ser un buen punto de partida para aquellos que no quieren sumar mucha volatilidad a la cartera y tener un ritmo más parsimonioso de revalorización de la cartera. Y por último, acá me olvidé poner, pero sí soy constructivo si no hay una recesión muy severa en los Estados Unidos con el sector financiero americano. Me gusta bastante algunos bancos que han bajado fuertemente, el Wells Fargo, sobre todo Bank of America es el otro banco que me gusta, o el ETF, el XLF, pueden ser algunas jugadas atractivas, pero Wells Fargo cotizando nuevamente muy cerca del valor libro puede ser un buen momento de volver a justamente a todo lo que es esa posición que tantos frutos ha rendido en la cartera. Finalmente también, para quienes quieran estar algo en el nicho de tarjetas de crédito, American Express es mi elegida por sobre Mastercard y Visa. Está cotizando una relación de precio-ganancias inferiores de 15 veces. Tiene un nicho de usuarios y clientes mucho más high level que lo que es Visa y Mastercard, lo que les permitiría ser mucho más resiliente a la recesión, en el caso de que lo haya, un consumo discrecional de lujo que no debería verse demasiado resentido, y de alguna u otra manera es un buen play para estar y favorecerse de una suba de tasas de interés y costos de intermediación y costos financieros que viene por parte de la Fed, seguramente con un menor ritmo en el segundo semestre, pero en definitiva un escalón más arriba de lo que estábamos acostumbrados
con la pandemia. Así que estamos llegando acá a los 40, 45 minutos de charla. Ahora sí, nada, me parece interesante volver a el inicio de esto y el esquema que habíamos trazado, que es básicamente, nada, pimponear y hablar y conversar un poco sobre algunas, digamos, dudas que tienen. Así que los invito a escribir el chat o a abrir el micrófono, lo que ustedes prefieran para aprovechar estos últimos 10 minutos. Alberto me dice, ¿cómo veo el S&P respecto a enero 2020? A ver, creo que es una situación distinta. A ver, ¿qué es lo distinto? Me parece que lo distinto acá es la inflación como número uno, Alberto, ¿sí? 2020 teníamos una inflación navegando al nivel del 2,5% anual en el mundo y con la gran mayoría de los países sin problemas de inflación. Hoy tenemos la gran mayoría de países con problemas de inflación, tasas de interés muy altas. En la región, por ejemplo, la tasa Selic brasileña está en el 12%, y un contexto donde muchos tesoros están más fuertemente endeudados, producto justamente de los esfuerzos que tuvieron que hacer con la pandemia, y también empresas. Por lo tanto, dentro del S&P creo que hay que ser mucho más selectivo. Antes de comprar S&P, compraría empresas que estén sin deuda y con mucha caja, cosa de que si el mercado lleva las valuaciones a liquidación o capitulación, ahí hay muchas empresas que tienen una posición financiera muy sólida que pueden sacar provecho de eso. Y en ese momento ir sumando activos indexados también al índice, ¿sí? Hoy por hoy creo que hay más valor en hacer el cherry picking en activos particulares que en el índice S&P 500 como forma de tratar de buscar mejor rendimiento. Si es una cuestión de ir posicionándose pensando en el mediano y largo plazo, compraría de forma escalonada el SPY a través de los próximos meses. Claudio me pregunta si la economía americana entra en recesión, ¿qué sectores ves que van a ser los más perjudicados y cuáles los más favorecidos? Si hay una recesión, utilities hay que tener, es el defensivo por naturaleza, el sector pharma, ¿sí? Veo con problemas al sector de consumo discrecional y el consumo defensivo, que debería ser, si se quiere, justamente un sector atractivo para tener. Me parece que las valuaciones están caras porque hubo mucho mercado que se fue para ese lado para tratar de hedgearse contra la inflación, y muchas empresas que parecían ser escudos defensivos para justamente la inflación empiezan a flaquear, digamos, ¿no? Por ejemplo, Walmart hace 2 semanas presentó su balance señalando que había una erosión de márgenes por el aumento de costos. Todo el sector de retailers también, digamos, tuvieron un fuerte golpe, como, no sé, Ross Stores o otras cadenas discount están teniendo muchos problemas. Por lo tanto, mis dos sectores favoritos ahí serían financieras por un lado, perdón, salud por un lado, utilities por el otro, y algo de financiera, pero más discrecional, porque no es lo mismo comprar un banco que tiene, digamos, más posicionamiento en préstamos ligados al consumo que otro tipo de préstamo que pueda ser de margen de intermediación mucho más resiliente a un escenario de recesión económica. Y sí, obviamente tendría cuidado, sobre todo digamos, en sectores que son más procíclicos, lógicamente como el sector industrial y el sector con una recesión severa en los Estados Unidos y en el mundo. Los commodities deberían bajar fuertemente, ¿sí? Así lo muestra la historia. Pero bueno, veremos si efectivamente la historia es predictor de algo esta vez. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, escriban sin ningún problema o abran el micrófono, ningún problema, encantados
de responder. En líneas generales, si se quiere, mi visión del mercado en general, mientras vemos si llega alguna otra consulta, es que eventualmente yo creo que vamos a seguir con tiempos de mayor volatilidad. Todavía no llegamos a ese nivel de precios de capitulación que uno diría, bueno, esto es una oportunidad de compra sin pensarla, ¿sí? De vuelta, como no estamos acá para adivinar los pisos, lo mejor es para aquel dinero que tienen fuera del mercado comprar de manera escalonada. En el peor de los casos pagarán hoy barato y mañana algo un poco más caro. Y sí fijarse mucho esto porque el nivel de endeudamiento, digamos, que hay tanto en estados y en empresas, ¿sí? Es importante en momentos donde están subiendo las tasas de interés o el costo del crédito y en momentos donde la inflación no permite a todas las compañías por igual, digamos, hacer el pass-through de justamente los costos al precio final sin perder ventas. Por lo tanto, ahí, nada, cuidado porque puede ser realmente muy, muy dañino para las ganancias corporativas. Horacio me pregunta cómo veo Bioceres. Bioceres, bueno, consiguió un granito al ser aprobado, su innovación tecnológica para el campo en China. Yo creo que es un negocio, nada, que está excelentemente posicionado hacia adelante, digamos, para el mundo que se viene y para la necesidad del mundo que se viene. Me gustaría en algún momento empezar a ver algunos ratios más de profitability. Tiene muchas aprobaciones en espera en otros mercados importantes, pero bueno, creo que es un buen papel y una historia interesante para seguirla de cerca y tener. Juan me pregunta cómo veo las acciones de energía. A ver, como Chevron, el Shell, el ETF XLE, BDE. Yo lo que diría acá es, me parece que el petróleo no sé, salvo un gran crash mundial, tipo de guerra nuclear, no sé si está para seguir subiendo mucho más. Mi visión sobre el petróleo es más bien neutral en este momento. Hoy la OPEP Plus anunció que va a aumentar el nivel de producción a partir de julio y agosto, a partir de estos precios. Esa oferta es bien bienvenida por muchos países para empezar a bajar la inflación. Me parece que el gran rally del petróleo ya pasó, digamos, ¿no? Quien lo pudo agarrar, pensaría más en tomar ganancias y adoptar una posición neutral, sin desprenderme de toda la totalidad del sector, pero no compraría estos precios, si esa es la pregunta. Diego, Arturo me pregunta qué pienso sobre las acciones argentinas pensando en las elecciones 2023. Me parece que todavía estamos demasiado lejos de ese escenario. Un cuadro político tanto del oficialismo como de la oposición bastante fragmentado. Creo que vamos a tener algún rally de los activos argentinos en base a la expectativa de un cambio político. Me parece que todavía esa alternativa no entra en el menú de un trade especulativo, sino más bien que las acciones hoy pueden ser refugio de la elevada inflación que hay en la Argentina. Creo que esta pregunta, Arturo, si me la haces ya entrado en el 2023, sí te diría apostar algo a las acciones de riesgo de Argentina pensando en un trade más bien electoral. Y Claudio me dice cómo veo Mercado Libre, que bajó un 50%. Bueno, la baja de Mercado Libre no es más que la baja de todo el sector growth. Yo creo lo siguiente, me parece que hay papeles como PayPal, como Square, como, no sé, Pinterest, como Robinhood, nada. Todo este tipo de compañías incluso bajaron 70, 80, 90%, Peloton. Me parece Mercado Libre ha sido capaz de seguir creciendo muy, muy fuerte en la región. Y si es capaz de empezar a mostrar, algo de profitability, ¿sí? En la línea baja de su balance, me parece que en estos niveles no está cara, ¿sí? Ya está cotizando una relación precio-ventas bastante razonable, crece a 2 dígitos, me parece que todavía tiene mercado de crecimiento en varias de sus unidades de negocio en Latinoamérica,
necesitamos lógicamente que empiece a mostrar algo más de ganancia, de resultado neto positivo, que es lo que está demandando hoy el capital de riesgo que apuesta a las growth, ¿sí? Y si eso lo logra hacer, seguramente va a aguantar mucho mejor y va a dar buenos negocios hacia adelante. Esto no implica que en la volatilidad actual del mercado pueda bajar otro 50%, ¿no? Y lo que hoy vale 800 puede valer 400 y obviamente ser mucho más atractivo. Pero dentro de las que son las jugadas del e-commerce y de potencial, creo que es interesante. ¿Cómo veo Brasil? Fernando que preguntó sobre Brasil. Brasil, yo creo que Vale y Petrobras tienen todavía para dar, ¿sí? Sus múltiplos son atractivos de evaluación, son generadoras de cash flow. Me parece que si uno me da a elegir entre Vale y Petrobras, prefiero Vale, por la volatilidad más que nada del petróleo, digamos. Ahora tengo un gran interrogante del efecto Lula a partir de ahora, de julio, digamos, ¿no? De la segunda mitad del año. Y ahí creo que va a haber volatilidad. Por ahora el mercado le dio un espaldarazo a los activos brasileños en el sentido de que es el mercado emergente que mejor ha performado en este 2022 y adicionalmente esta tasa de interés en 12% da lugar a un carry trade y da lugar a una apreciación nominal del real brasileño interesante. Por lo tanto, bueno, nada, creo que todavía tiene algo más para tirar, pero sería muy prudente con el factor político. Horacio me dice, mencionaste Ternium México, pero la suba de tasa de la Fed y la recesión no serían un impacto por el menor crecimiento global. Sí, sí, lógicamente. Un escenario de fuerte recesión la podría poner bajo presión. Ahora, el acero vale arriba de $1.000 la tonelada, en $600 Ternium es muy rentable. Y bueno, digamos, estamos comprando con un gran margen de seguridad. Yo le mostré recién que está cotizando a 4 veces las ganancias esperadas, a casi la mitad del valor libro. Digo, hay pocos activos con esos ratios y con tanto saneamiento financiero como Ternium, y que esto no implica que no sufra el corto plazo. Si hay un escenario como el que mencionás, Horacio, lo que implica sí es que vas a estar posicionado en un gran activo de calidad y con un amplio margen de seguridad. Bueno, me parece que con esto estamos, nada, estamos contestando todas las preguntas que hubo, que la verdad fueron bastantes y muy interesantes, ¿sí? Muy, muy interesantes. Les agradezco esto, les agradezco la participación. Estamos llegando a la hora comprometida de este webinar, ¿sí? Este webinar está siendo grabado, lo voy a poner a disposición, ¿sí? Para que lo puedan ver. Y bueno, cualquier cosa me pueden contactar, no hay ningún problema, por los canales habituales. Y bueno, muchas gracias por participar. Quienes no están en el Telegram pueden sumarse al Telegram. Y si no, cualquier cosa saben dónde encontrarme en cualquier mail. Así que bueno, que tengan nada, un excelente fin de jueves, buena finalización de la semana y nos estamos reencontrando muy pronto. Muchas gracias a todos y buenas noches.